Hola ingeniosos e ingeniosas, hoy veremos una excelente clase sobre el teorema de Pitágoras. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video y si la clase te gusta, dale like. Veremos cómo se deduce el teorema de Pitágoras. Trabajaremos varios triángulos y plantearemos el teorema de Pitágoras a partir de ellos. Encontraremos un lado de un triángulo rectángulo, lo aplicaremos en el cálculo de la altura de un puente y para encontrar el tensor de una torre. Triángulo o trígono. Tres ángulos, tres ángulos. O trígono. Tres gono, ángulo. Tiene tres ángulos. Un ángulo, dos ángulos, tres ángulos. Es una figura plana, es una figura en dos dimensiones con tres ángulos. Recuerda que tiene una característica fundamental todo triángulo, que la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. De este triángulo, dos son agudos, menores a 90 grados, y uno es obtuso. ¿Cómo sería un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados. Es un ángulo recto. Vamos a usar nuestro transportador para comprobar que este ángulo mide 90 grados. De aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 grados. Efectivamente, este ángulo es recto y se simboliza con este cuadradito e indica que este ángulo es de 90 grados. Estos dos lados son perpendiculares, ortogonales, normales. Ahora, a los dos lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos. ¿Por qué catetos? Vienen del griego catetos, que significa perpendiculares, que forman un ángulo de 90 grados. Y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa? Viene del griego hipotenusa, que significa tensor por debajo. Es un tensor por debajo de, tiene un ángulo por debajo de. Hipotenusa, cateto, cateto, en todo triángulo rectángulo. Podemos nombrar esos lados de un triángulo rectángulo como catetos A, B y C. Podemos usar cualquier letra. Es más, podemos llamarlo cateto manzana, cateto pera e hipotenusa piña. Pero para efectos de esta clase vamos a llamarlos A, B y C. A partir de este lado A, vamos a formar un cuadrado de lados A y A, cuya área es A al cuadrado, A elevado a la 2, A a la segunda potencia. A partir de este otro cateto B, también vamos a construir un cuadrado. Y a partir de la hipotenusa de medida C, también construimos un cuadrado del lado C y C. Me daría área C al cuadrado, área B al cuadrado y área A al cuadrado. Ahora observemos cómo geométricamente, si yo tomo este cuadrado y lo traslado a este otro, voy a rellenar esta área con estos dos cuadrados. Pero esta área de color amarillo sobrante, ¿cómo la relleno con esta área de color vino tinto? Dividamos este cuadrado en este segmento y este segmento de tal manera que me quedan estos tres rectángulos. La suma de estas tres áreas da el área de este cuadrado. Traslademos este rectángulo acá. Traslademos este rectangulito por acá. Y este otro rectángulo pongámoslo por acá. Estamos observando que
se me forma esta área de color vino tinto que es equivalente al área de este cuadrado. Y podemos observar que si esta es a al cuadrado, esta área de color vino tinto también es a al cuadrado, esta área es b al cuadrado y toda esta área es c al cuadrado. Podemos afirmar que c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Y a esta relación determinada a partir de un triángulo rectángulo, c al cuadrado, es decir, la medida de la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, se le llama teorema de Pitágoras. ¿Por qué teorema de Pitágoras? Por este personaje, filósofo, matemático griego que vivió entre los años 569 a.C. y 475 a.C. en la isla de Samos. ¿Sabes dónde queda la isla de Samos? Vamos a usar Google Earth para localizar la isla donde nació Pitágoras. Aquí, en nuestra Tierra, en la esfera, tenemos África, Europa, el mar Mediterráneo. La isla de Samos es una isla griega. Este es el estrecho de Mícala. Grecia, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, Italia, el mar Negro, el mar de Mármara, los estrechos del Bósforo, Dardanelos, en fin, aquí queda la isla donde nació Pitágoras. Y el teorema indica que en todo triángulo rectángulo, debe ser rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Que si yo tengo un triángulo rectángulo con catetos manzana y pera e hipotenusa piña, ¿cómo plantearías tú el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo? Escríbelo ahí en tu cuaderno. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa piña al cuadrado, es igual a la suma de ¿quiénes? De manzana al cuadrado más pera al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras para este triángulo de catetos manzana, pera, hipotenusa, piña. ¿Cómo sería para este triángulo de catetos QR e hipotenusa P? Escríbelo. Ok, muy bien. P al cuadrado igual a Q al cuadrado más R al cuadrado. Y en este triángulo de catetos 4, 3 e hipotenusa 5, ¿cómo sería el teorema de Pitágoras? Ok, muy bien. 5 al cuadrado igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero antes de continuar con la explicación, recuerda suscribirte a mi canal, profesor Sergio Llanos, activar la campanita. Si la clase te gusta, dale like. Y recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Si tengo este cateto que mide 4, el área de este cuadrado es 4 al cuadrado, el área de este cuadrado es 3 al cuadrado y de 5 al cuadrado. De donde 5 al cuadrado es 25, área 25, igual a 4 al cuadrado, 16, y 3 al cuadrado, 9. Observa que 16 más 9 es 25, está muy bien, está comprobado. Y si yo segmento este cateto de 4 en 2 y 2 y este de 4 en 3 y 1, formo estos rectángulos de áreas. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. 6 más 8 más 2 es 16. Y traslado este, me da aquí 8, este 2, este 6, este 9. Y la suma de 9 más 8 más 2 más 6 me da 25. Comprobado el teorema de Pitágoras, donde 5 al cuadrado, es decir, 25 es 16 más 9. 25 es 16 más 9. Ahora, tú vas a identificar el teorema de Pitágoras en estos 4 triángulos. Observa que tengo un triángulo de color amarillo, este de color lila, este de color lila o rosado, este vino tinto y este verde. En estos rectángulos,
Tú vas a escribir, bueno, ahí en tu cuaderno, aquí van a ir el teorema de Pitágoras para cada uno de los triángulos. ¿Cómo sería para el triángulo de color amarillo? Identifica cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Recuerda que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Identifica el ángulo recto. Este no, claro, es el que tiene el cuadradito. Hipotenusa K al cuadrado es igual a m cuadrado más t cuadrado. Profe, ¿puedo poner t cuadrado más m cuadrado? Sí, porque la suma es conmutativa. Es decir, tú puedes escribirlo K al cuadrado igual a m cuadrado más t cuadrado, o lo puedes escribir como K al cuadrado igual a t al cuadrado más m al cuadrado. Está bien. ¿Cómo sería este? Plantéalo. Identifica hipotenusa, f, catetos. F al cuadrado es s cuadrado más v al cuadrado. Aquí, ¿cómo sería? Hipotenusa, 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado más 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Todo este al cuadrado. Pitágoras para este. ¿Cómo sería aquí? ¿Quién es la hipotenusa? ¿H, A o B? Recuerda que la hipotenusa es la opuesta al ángulo recto, en este caso es A. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más H al cuadrado. Ahora, tú ahí en tu cuaderno vas a usar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de esta hipotenusa K, sabiendo que este cateto es 5 y que este otro cateto es 12. ¿Cómo encontrarías K? Plantea el teorema de Pitágoras. K al cuadrado igual a 5 cuadrado más 12 al cuadrado. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. 25 más 144, 169. ¿Cómo encuentras el valor de K que elevado al cuadrado da 169? Ubica un número que multiplicado por sí mismo de 169. Y a eso se le llama sacar la raíz cuadrada, que es la operación inversa a elevar al cuadrado. 2 que está en la potencia pasa al otro lado a ser un radical por transposición de términos. Y la raíz cuadrada de 169 es 13. Por lo tanto, nuestra hipotenusa es 13. Excelente. Ahora tú, ahí en tu cuaderno, resuelve este. Encuentra este lado T. Ponle pausa, resuelve. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa, 10 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más t al cuadrado. Vamos a despejar esta t, encontrar el valor de t. 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. 64 que está sumando pasa a restar al 100. 100 menos 64, 36. Y este 2 que está en la potencia pasa al otro lado a ser un radical. Y la raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, nuestro lado mide 6. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ingeniarnos la manera para encontrar la altura de este puente que está sobre este río. ¿Cómo determinamos la altura de ese puente dadas ciertas medidas? El ingeniero plantea que este puente con forma de cercha de puntos P, Q, R, S, U, T tiene una viga inclinada que va desde el punto P hasta el punto U, que mide 17 metros. Que la distancia entre los dos apoyos P, S es de 24 metros. Y que las distancias PQ, QR y RS miden lo mismo, XXX. ¿Cuánto sería la altura del puente? Es decir, la longitud QU. Entonces, vamos a identificar un triángulo rectángulo. Esto nos afirman que en esta cercha es recto. Tinta. Y nuestras medidas XXX, cada una mide 8. ¿Por qué? Porque 8 por 3, 24. Si las tres miden lo mismo, pues simplemente dividimos 24 entre 3 y encontramos un número que multiplicado por 3 me da 24 y es 8, por eso estos 8 metros.
Ya, teniendo estos 8 metros y esta hipotenusa de 17 metros, porque aseguramos que este es recto, podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la altura A. Y el teorema de Pitágoras es este cateto A al cuadrado más este otro cateto 8 metros al cuadrado es igual a la hipotenusa 17 metros al cuadrado. Como voy a despejar la altura A al cuadrado, este término que está sumando por transposición de términos pasa a restar. Y 17 metros al cuadrado, 17 por 17, ¿cuánto sería? Hazlo ahí en tu cuaderno. A mano. Ok, 289 metros cuadrados. Recuerda que esta potencia va para el 17 y para el metros. 8 por 8, 64 metros cuadrados. 289 menos 64, 225 metros cuadrados. Pero como necesito la altura, no la altura al cuadrado, este 2 que está en la potencia pasa a ser un radical raíz cuadrada de 225 metros cuadrados. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 225? 15. Y esto nos daría 15 metros. La altura de nuestro puente efectivamente es 15 metros. Lo que necesitábamos averiguar, lo que queríamos en un puente con distancia entre sus apoyos 24 metros y diagonal 17 metros. Finalmente, voy a dejarte un ejercicio para que hagas en casa tú. Resuelve este problema. ¿Cómo sería este problema? Tengo una torre de telefonía móvil y esa torre de telefonía móvil está anclada con dos tensores, un tensor de longitud 5 metros y otro tensor de longitud L, desconocida, y es lo que nos piden. La distancia desde la base de la torre del poste es de 3 metros hasta el primer anclaje. Y la distancia desde la torre hasta el segundo anclaje es 4 raíz de 3 metros. Aseguran que esto es recto, ángulo recto, 90 grados. Te preguntan, la longitud del tensor L, de acuerdo con las medidas indicadas, es A, 8 metros, B, 16 metros, C, 4 metros, D, 64 metros. La solución a este problema la vas a encontrar en el siguiente short, video corto que voy a publicar en esta semana. Va a ir toda la explicación de cómo solucionamos este ejercicio. Va a quedar el enlace aquí arriba. Le das clic acá en el enlace y vas a encontrar, una vez publicado, la explicación de este video. Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Recuerda, quédate en casa y estudia conmigo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita. Si la clase te gustó, dale like. Recuerda que las notas de esta clase van a quedar aquí abajo en la descripción del video. Y contribuye a mi canal uniéndote como miembro, activando aquí abajo el botoncito de Únete. Que tengas un gran día.